Quisiera hablar, digamos, de manera muy general para aterrizarlo sobre el concepto de derecho de autor, que es lo que se conoce como la economía naranja. Todo el mundo habla de la economía naranja y yo creo que es importante de pronto concretar. Normalmente se menciona que la economía naranja es el conjunto de actividades, ¿sí? Que de modo encadenado permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales. ¿Y cómo esto se concreta desde la perspectiva del derecho de autor? Es que todas estas actividades y estas industrias creativas tienen como común denominador que están protegidas por el derecho de autor como institución jurídica, ¿sí? Por eso hablamos que el derecho de autor termina siendo el corazón de la economía naranja, parte de un tema mucho más amplio, mucho más grande que tiene que ver con este tema. ¿Por qué decimos que está en el corazón del derecho de autor de la economía naranja? Porque sin una adecuada protección de los creadores, los mismos perderían los incentivos o gran parte de los incentivos y los estímulos para continuar con su actividad creadora. Y precisamente porque la razón de ser de este instrumento jurídico es a la larga, ¿sí?, lograr que los creadores puedan percibir una remuneración económica por las creaciones que ellos hacen. Entonces, así como el obrero es digno de un salario, el trabajador del intelecto pues no es menos merecedor también de percibir una parte de los rendimientos o frutos que se logran a partir del esfuerzo creativo que se ve materializado en las obras del intelecto. Y adicionalmente esto tiene una doble vía, porque no solamente se trata de recompensar al autor, existan más creaciones, pues el público general, los que disfrutamos de las obras, pues también podremos mejorar nuestra calidad de vida, en cómo disfrutamos, en cómo llenamos nuestro espíritu. El ejercicio del derecho de autor sin duda también representa para las industrias creativas una garantía para hacer más rentable sus inversiones. No solamente tiene una finalidad dirigida al autor, sino para todas esas personas que invierten y fomentan la producción de bienes culturales, puedan obtener un retorno de esas inversiones. Se necesitan efectivamente para que se obtengan los retornos de estas inversiones, pues seguridad jurídica apropiada para, digamos, tener ese tipo de retornos, y también creemos que efectivamente la existencia de todo este ecosistema estimula la creación y la oferta de obras. Pero, ¿cómo llega el derecho de autor a este punto? El derecho de autor, desde el punto de vista jurídico, protege las obras literarias, artísticas y científicas, ¿sí? Así está en el artículo 2 del Convenio de Berna 1886, en la Ley 23 de 1982, en la Decisión Andina 351, ¿sí? Y precisamente como protege como el objeto de protección está directamente relacionado con esta temática, ¿sí?, tales como los libros, el software, las obras musicales, las obras coreográficas, la pantomima, la danza, ¿sí?, pues podemos decir que efectivamente hay una relación directa entre estos factores, entre estos sectores. Por otra parte, también existen los derechos conexos, ¿sí?, que protegen las actividades que se configuran o que hacen los que se conocen como los auxiliares de la creación o contribuyen con su difusión, tal como lo hacen los intérpretes o ejecutantes de obras musicales o de obras literarias a través del teatro o el audiovisual, los productores de fonogramas, que son los que permiten hacer la fijación de sonidos en un soporte para que después sea apreciado por cualquiera de nosotros, y las emisiones que emiten los organismos de radiodifusión. ¿Qué derechos de manera general da la ley
puntualmente las normas que les acabo de mencionar, las leyes que les acabo de mencionar, Decisión Andina 351 y Ley 23 de 1982 con sus respectivas modificaciones, y de las cuales ustedes ya vieron un pequeño abrebocas con un video, ¿sí? Normalmente se habla de que la persona que crea una obra de las que acabo de mencionar tiene dos baterías de derechos, unos derechos de carácter moral y unos derechos de carácter patrimonial. Se entiende que cuando una persona crea una obra, le pone su sello, ¿sí? Y ese ponerle su sello hace que esa creación se convierta como en una especie de hijo del autor. Hay un nexo, hay un cordón que une la obra con su creador que no se puede romper. Y por esa razón es que se habla de que hay unas facultades o unos derechos de carácter moral que reconocen esa conexión que tiene el autor con su obra. Esos derechos son inalienables, imprescriptibles, intransferibles. De pronto ustedes habrán escuchado algunos de ellos. El derecho de paternidad, por ejemplo, que es que tu autor tiene derecho a que se mencione que él fue el creador de la obra. Eso va a pasar siempre, eso no se puede transar, eso no se puede vender, ¿sí? Escalona, después del tiempo que lleva de muerto, seguirá siendo el autor de La Casa en el Aire. Jairo Varela también será el reconocido como el autor de las obras que todos conocemos y que todos hemos bailado y disfrutado. Eso no va a cambiar nunca. Eso es algo que no se puede perder, porque es algo que está íntimamente ligado con el autor, inclusive después de su muerte. Hay otros derechos que se conocen menos, como el derecho de integridad, ¿sí?, que le permite al autor oponerse a las deformaciones, mutilaciones de las obras. Esos son como los dos grandes derechos que están consagrados en el Convenio de Berna. Después la Decisión Andina consagra el derecho de ineditud, que es la posibilidad que tiene el autor o no de conservar las obras en su ámbito personal o sacarlas del mismo. Y la Ley 23 consagra otros dos, que son el de modificación y retracto. Pero hay otros derechos que normalmente son a los que se les da. A mí me encantan los derechos morales, pero cuando uno habla normalmente de industrias creativas, de economía cultural, uno se centra en los derechos patrimoniales. Y es en la posibilidad que tiene el autor o el titular de estos derechos de autorizar o prohibir las diferentes formas de explotación que tienen las obras, ¿sí? Por eso se entiende que son prerrogativas de carácter patrimonial. Acá en Colombia, esa facultad de autorizar o prohibir se entiende enmarcado en una especie de derecho de propiedad, en el caso del derecho de autor, y en el caso de los derechos conexos en unas prerrogativas que les permiten en algunas ocasiones obtener una remuneración por la utilización de las obras, aunque no podrían excluir el uso de las mismas. Como ven, todo esto está muy encaminado con la política pública que hay alrededor de este gobierno, cuando menciona en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Pacto 10º del Plan Nacional de Desarrollo titulado Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y el desarrollo de la economía naranja. Y precisamente por esas razones que se le atribuyen una serie de lineamientos al Ministerio del Interior y a la Dirección Nacional de Derechos de Autor, quienes directamente o por intermedio de comisiones o organismos de los cuales son parte, deben establecer actividades y políticas encaminadas a la promoción y especialmente a la observancia del derecho de autor y los derechos conexos. Ustedes en la línea cronológica que se les mostró en el video vieron cómo las últimas actividades o las últimas reformas al interior de la Dirección Nacional de Derecho de Autor fueron la creación de un centro de conciliación y en el 2012 asignarle facultades jurisdiccionales. Porque se entiende que además de los derechos es necesario que se observe el cumplimiento de esos derechos. Y efectivamente Colombia ha tenido, digamos, dificultades en la observancia de los derechos. No tanto en la consagración de los derechos, sino en la observancia de los mismos, en hacerlos efectivos. Y esa es la apuesta de los últimos años de la institucionalidad del derecho de autor, precisamente
a través de la creación del centro de conciliación para que las personas, cuando existe algún tipo de conflicto, puedan dirimirlo entre ellos mismos, y en caso de que no sea posible, pues acudir a una jurisdicción especializada, ¿sí?, sobre temas de derecho de autor. En ese sentido, pues la DNDA es el órgano institucional que se encarga, además de estas labores que les acabo de mencionar, de el diseño, dirección, administración y ejecución de las políticas gubernamentales en materia de derecho de autor y derechos conexos. Y acá también quería comentarles, digamos muy brevemente, que hay un Consejo de Economía Naranja, del cual la Dirección Nacional de Derecho de Autor también hace parte. Entrando un poco más sobre los servicios que presta la Dirección Nacional de Derecho de Autor, hay que reiterar uno muy importante, que es el de registro de obras. El registro de obras de derecho de autor no le otorga a la persona un título sobre la creación. El título es la creación en sí misma. El autor es autor por crear. No necesita que el Estado le diga, usted es el autor, o que le entregue a usted un papel, digamos, que le concede lo que se conocía antes como un privilegio de explotación de obras. Cuando ustedes vieron sobre la historia y escucharon una palabra como una especie de patente, era porque hasta en el siglo XIX, hasta en los años 1800, en Colombia era un sistema de privilegios para la explotación de las obras. Usted tenía que creaba algo, pero para poder usted hacer la explotación de la obra tenía que ir a pedirle permiso al Estado. Y el Estado le daba a usted ese privilegio, le daba a usted el papel, decía, bueno, listo, ahora usted ya puede explotar esa creación. Con la Constitución de 1886 hacia adelante, el sistema de privilegios se acabó, adoptando la postura que venía desde la Revolución Francesa, que en su momento acabó el sistema de privilegios que venía desde el Estatuto de la Reina Ana en 1710, 1711. ¿Sí? Y Colombia de ahí en adelante tiene un sistema, ya no de privilegios, ¿sí?, sino un sistema de derechos. El autor, por hacer algo, por crear, adquiere los derechos a los que ya hemos hecho mención. Entonces, ¿para qué el registro? Es la pregunta que uno se va. Precisamente está para dar publicidad y garantía y seguridad jurídica y autenticidad de los derechos que tienen los autores, los artistas, los productores fonográficos, organismos de radiodifusión y sus causavientes, así como los contratos que transfieren los derechos de carácter patrimonial, que son los que son transferibles. Palabras más, palabras menos, es una ayuda. ¿Qué es lo que pasa? El derecho de autor, como recae sobre un objeto que es de carácter intangible, quiere decir que es no rival, ¿sí? En otras palabras, pueden tenerlo varias personas al tiempo. Si yo tengo acá este apuntador en mi mano, pues no lo puede tener ninguno de ustedes, porque lo tengo yo acá en mi mano. Yo ejerzo un nivel de control sobre este apuntador. Pero sobre una obra, en su concepción inmaterial, sobre un ejemplar, usted puede hacer algún tipo de control, que es donde está incorporada la obra. Pero la inmaterialidad de la obra, usted no tiene ningún control como creador. Entonces es fácil que otra persona diga, no, yo fui el que la hice. Porque varias personas pueden tener el disfrute y, digamos, la tenencia, entre comillas, de la misma desde la perspectiva inmaterial. Eso no es muy propio desde el punto de vista jurídico, pero sirve para el ejemplo. Entonces, es importante que la gente tenga un mecanismo que dé seguridad jurídica, ¿sí?, sobre quién es el autor o titular de derechos. Y ahí es donde es importante el Registro Nacional de Derecho de Autor. Y por la experiencia que yo tengo, que es ya de un tiempo, digamos, en los temas que tienen que ver con litigios de derecho de autor, les puedo asegurar que es la diferencia muchas veces entre quién gana o quién pierde un pleito relativos a infracciones o titularidad o autoría en temas de derecho de autor. Ese registro nosotros llevamos haciéndolo desde 1886, ¿sí?, y llegamos al registro 1.000.000, ¿sí? Recientemente fue el registro del 1.000.000, la obra se llamó Bongo de Bojayá, la autora fue Noensi Mosquera Martínez y el género era porro chocuano chirimía, ¿sí? 1.000.000 de registros, es un montón, ¿sí? Una de las cosas curiosas, cuando usted analiza las cifras del registro de obras
de la Dirección Nacional de Derecho de Autor y los compara con los del resto del mundo, usted se da cuenta que el registro de derecho de autor, primero, es uno de los más altos del mundo, y en América Latina está en niveles muy similares al de Brasil, que tiene 300 millones de habitantes, al de Argentina, que tiene una tradición, digamos, cultural y editorial grandísima, y al de México, que también tiene una industrias culturales sumamente fuertes. Además, acá hay una serie de incentivos hacia los temas del registro que no existen en ninguna parte del mundo, y es que es completamente gratuito, se puede hacer en línea, fue el segundo en el mundo que se pudo hacer en línea, como ustedes vieron anteriormente. El primero fue el registro de los Estados Unidos, y yo creo que es el único registro público que es gratis, además, acá en Colombia. Entonces, aprovechen mientras sigue siendo así. Aprovechen mientras sigue siendo así. La otra labor que hace la Dirección Nacional de Derecho de Autor, y de la cual estamos muy contentos y muy orgullosos, es la labor de capacitación. Entonces, la Dirección Nacional de Derecho de Autor tiene estructurado un programa de capacitación relacionado con el derecho de autor y el derecho conexo, que va, digamos, dirigido a diferentes focos. Entonces, tenemos unos cursos virtuales que están disponibles todo el año a través de la plataforma de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Tratamos de, con siempre las personas que nos apoyan, como los que nos han apoyado para traer este evento acá, tratar de llevar la información a través de estos eventos a las diferentes regiones, y tenemos digamos un programa completo de capacitaciones que se hacen también en las oficinas de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, para cuando todos ustedes tengan la oportunidad de ir a Bogotá, nos visiten, y están cordialmente también invitados a las mismas. Asuntos jurisdiccionales, como ya habíamos mencionado, la ley 1564 del 2012 asignó funciones jurisdiccionales a la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Eso es un tema bien curioso y complicado de explicar, pero realmente cuando uno lo puede resumir en una palabra para que las personas lo entiendan. Ustedes conocen el Palacio de Justicia de Cali, donde quedan los juzgados de Cali. Entonces, ahí hay unos juzgados civiles del circuito. Normalmente a ellos les correspondería dirimir los conflictos de derecho de autor acá en Cali, ¿sí? Entonces hay, no sé cuántos jueces del circuito hay acá de carácter civil, tal vez como unos 8, 9, 10. Pues la Dirección Nacional de Derecho de Autor sería como el 11, sino que la oficina no queda en el Palacio de Justicia, sino queda en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Allá queda un juzgado, ¿sí? Entonces, eso de asignarle funciones jurisdiccionales a una entidad administrativa es abrir un juzgado que solo atiende temas de derecho de autor allá en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. ¿Cuál es la diferencia? Que la competencia, a diferencia del Juzgado Civil del Circuito de Cali, es que la competencia no solamente es en Cali, sino la competencia es a nivel nacional. Esa competencia es a prevención. Las personas siempre van a poder escoger si quieren ir al Juzgado Civil del Circuito de dónde están, ¿sí? Digamos que hay unos factores de competencia sobre los cuales no quisiera profundizar. Digamos, en infracciones también se puede demandar donde se cometió la infracción. Digamos que hay diferentes factores de territorialidad. Pero la Dirección Nacional de Derecho de Autor puede atender cualquier caso de infracción o relativo a conflictos de derecho de autor a nivel nacional a prevención. Es decir, si la persona escoge ir a la Dirección Nacional de Derecho de Autor, no tiene que hacerlo, pueden quedarse, digamos, las personas que consideren que es mucho más fácil el litigio o llevar un proceso acá en Cali, pues pueden hacerlo también. ¿Qué ventajas tiene eso en la Dirección Nacional de Derecho de Autor? Pues que el juez de la Dirección Nacional de Derecho de Autor solamente ve temas de derecho de autor. No le toca mirar las sucesiones, los conflictos relativos con el transporte, los ejecutivos, bueno, todo lo que le toca a un juzgado común y corriente. Los jueces de la Dirección Nacional de Derecho de Autor solo conocen derecho de autor, y por eso es que se habla de que son un juzgado de carácter especializado. La otra función que tiene la Dirección Nacional de Derecho de Autor tiene que ver con la inspección, vigilancia y control de las sociedades de gestión colectiva. Entonces, ¿qué es una sociedad de gestión colectiva? Son entidades de carácter privado, sin ánimo de lucro, con personería jurídica que tiene que ser, digamos, dada y reconocida por la Dirección Nacional de Derecho de Autor, ¿sí? Sobre las cuales la DNA tiene inspección, vigilancia, facultad de inspección, vigilancia y control.
Entonces, recuerdan que hablábamos de unos derechos patrimoniales y unos derechos morales, ¿sí? Entonces, en los derechos patrimoniales hay unos derechos que desde puntos de vista de eficiencias económicas se pueden gestionar de manera individual, ¿sí? Entonces, para un autor es fácil sentarse a negociar con un editor, por ejemplo en el caso de las obras literarias o inclusive en las obras musicales, digamos el contrato en el cual él le permite, ¿sí?, hacer un número de reproducciones, 500, 1000, 2000 reproducciones y después la distribución de los ejemplares donde están incorporadas esas reproducciones. Eso es la gestión individual de un derecho de reproducción, que es un derecho patrimonial. Pero hay otros derechos que si no, digamos, se ejercen de manera colectiva se vuelven muy complicados. Por ejemplo, la comunicación al público de obras. Es muy complicado, por ejemplo, que un organismo de radiodifusión, por ejemplo, las emisoras que ustedes escuchan todos los días acá cuando van en el carro y vienen para acá o en el bus. Bueno, no sé si ustedes en el mío se escucha música o no, pero cuando ustedes van, digamos, esa labor que se hace es una labor, la que hace el organismo de radiodifusión es una comunicación al público de la obra. Tendría que pedirle permiso a los autores. Qué complicado que sería ir autor por autor a buscar la autorización para el uso de esa obra. Entonces, por eso el mundo se inventó una solución, que es la de la gestión colectiva. Y es que efectivamente, en el marco del derecho humano de todo el mundo de asociación, pues permite que los autores o los creadores o los titulares de derechos se asocien y gestionen colectivamente esos derechos. Eso es eficiente para los autores porque les permite equiparar poderes de negociación y es eficiente para los utilizadores masivos de obras porque les permite en un solo sitio obtener muchas licencias o todas las licencias que necesitan para hacer, digamos, los usos que requieren. Sin embargo, esas agremiaciones al interior también se generan, digamos, conflictos y problemáticas entre los asociados y la sociedad de gestión colectiva o la sociedad de gestión colectiva y los usuarios de las sociedades de gestión colectiva, y por eso es que se hizo necesaria asignarle a la Dirección Nacional de Derecho de Autor funciones de inspección, vigilancia y control. Digamos que acá están los nombres de las sociedades de gestión colectiva sobre las cuales la Dirección Nacional de Derecho de Autor hace inspección y vigilancia. Digamos, hay unas que son bastante conocidas, SAICO, que es la Sociedad de los Autores Musicales, ASIMPRO, que sus socios son los intérpretes y los productores de fonogramas, la OSA es importante acá, no es una sociedad de gestión colectiva, sino es una entidad recaudadora que crearon las sociedades de gestión colectiva SAICO y ASIMPRO. Muchas gracias. Es una entidad de segundo nivel. Entonces, como normalmente las utilizaciones de una obra musical, cuando usted utiliza una obra musical, no solo utiliza la obra musical, sino utiliza una interpretación y normalmente utiliza también una producción fonográfica, todos con titulares distintos, pues hace eficiente, digamos, que entre ellas exista una especie de empresa de segundo nivel o sociedad de segundo nivel que se conoce como una entidad recaudadora para que haga, digamos, el recaudo en nombre de estas dos sociedades. Está también EGEDA, Actores. EGEDA es la de los productores de obras audiovisuales y Actores es la de los actores, actrices de obras audiovisuales. Ustedes escucharon seguramente en medios de comunicación la ley Fanny Mickey, que les otorgaba un derecho de remuneración por la comunicación pública, ¿sí?, de las obras fijadas por las interpretaciones fijadas en audiovisuales. Entonces, digamos, esta sociedad de gestión colectiva nace precisamente para la gestión de ese derecho. Y lo mismo sucede con estas sociedades de gestión colectiva que nacen de lo que se conoció como la ley Pepe Sánchez, que sus socios, en el caso de DASC, son los directores de las obras audiovisuales y en el caso de Redes, los guionistas de esas obras audiovisuales, también para gestionar el derecho de remuneración por comunicación públicas en las cuales, de las obras, en este caso audiovisuales, de las cuales ellos son o guionistas en el caso de Redes o directores en el caso de DASC. Y finalmente está CDR, que es el Centro Colombiano de Derechos Reprográficos,
cuyos socios son los escritores, editores y gestionan el derecho de reproducción de reprografía de obras literarias. Bueno, siguiendo con los servicios, pues la Dirección Nacional de Derecho de Autor también tiene un centro de conciliación y arbitraje, el cual tiene el nombre de un reconocido jurista que es Fernando Inestrosa, precisamente porque en las épocas en que se estaba creando el mismo, pues él fallecía, ¿sí? Este centro de conciliación es como un centro de conciliación común y corriente, así como el tema de lo que hablábamos de las funciones jurisdiccionales. La diferencia acá, el plus, es que es solo para temas de derecho de autor. En su momento, cuando se trabajó en este proyecto, yo recuerdo que el director de la época pensaba, oye, ¿será que sí habrá demanda suficiente para un centro de conciliación en temas solamente de derecho de autor? Tantos centros de conciliación que se crean para múltiples temáticas y no les llegan conciliaciones. Ahí es muy fuerte las cámaras de comercio. Al año ya la Dirección Nacional de Derecho de Autor manejaba cerca de 500 solicitudes de conciliación frente a estos temas con porcentajes muy altos de acuerdos, La propiedad intelectual tiene una característica especial y es que está hecha para licenciarse, ¿sí? Entonces, es fácil llegar a acuerdos cuando hay infracciones al derecho de autor. Entonces, en general, a la propiedad intelectual. Por eso es que, digamos, consideramos siempre que este iba a ser un servicio muy exitoso y creemos que lo es y lo seguirá siendo y tal vez seguirá siendo uno de los más importantes de la Dirección Nacional de Derechos de Autor de aquí en adelante. También, digamos, hay un portal de emprendimiento que se conoció como la Red Naranja. Este es un sistema de valor agregado sobre el registro de obras, que busca que el registro de obras, ese que le comentamos que lleva más de 100 años, que tiene más de 1 millón de inscripciones, ¿sí?, pueda también servir como puente entre los creadores y las industrias culturales. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que de ese 1 millón de obras, la mayoría eran inéditas. Más de la mitad eran obras inéditas. Entonces, ¿qué vimos nosotros? Que Colombia es un país muy creativo, que crea mucho, pero en algún momento hay una desconexión entre esa creatividad del colombiano y efectivamente las industrias que permiten la explotación de esas obras. Y obviamente hay muchas políticas, especialmente de este último año para acá relativo con estos temas, pero nosotros creemos que podíamos hacer un aporte también alrededor de, digamos, de todos estos datos, de toda esta información que teníamos en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, y ahí nació la Red Naranja. También hay un sistema de asesoría jurídica. La Dirección Nacional de Derecho de Autor cuenta con un equipo de abogados que está disponible en los horarios de atención de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, donde las personas pueden hacer consulta jurídica, tanto como vía telefónica como presencialmente. Acá hago énfasis en el tema telefónico, dado que, digamos, cuando quieran visitarnos en Bogotá, todos bienvenidos, pero mientras tanto no puedan y tengan alguna duda, necesiten algún tipo de asesoría en temas de derecho de autor, pueden llamar a la Dirección Nacional de Derecho de Autor, y si necesitan consultar con un abogado, pues allá van a tener un abogado a disposición de ustedes para resolver las consultas que ustedes tengan. Obviamente estas consultas tienen que ser de carácter general y abstracto, no pueden descender como uno quisiera a la necesidad más puntual, pero sin embargo es de muchísima ayuda a la hora de resolver dudas frente a temas de derecho de autor. Y para investigadores o personas que les gusta, digamos, el contexto del derecho de autor, pues nosotros tenemos un centro de documentación especializado en derecho de autor, que cuenta con más de 10.000 publicaciones especializadas en temas meramente de derecho de autor, también para consulta del público. Este centro de documentación nació con una donación y por eso lleva el nombre de Arcadio Plazas. Empezó con una donación de Arcadio Plazas, que fue uno de los gestores de la Ley 23 de 1982.
Entonces, es uno de los servicios que también tenemos para disposición de todos ustedes.